Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tarde de los viernes, donde nuestra proposición es llevarles todas aquellas cuestiones que tienen que ver con Málaga, poner de manifiesto esta ciudad de Málaga desde todos aquellos puntos de vista que interfieren, que intervienen y que gustan de conocer. Pues así conocemos cómo se proyecta Málaga, qué se hace en Málaga, qué hace Málaga para exportarlo, importarlo, llevarlo, traerlo, y cuáles son las nuevas tecnologías, cómo está el mundo del urbanismo en Málaga, cómo nos proyectamos urbanísticamente, socialmente, y en todos esos aspectos. Este programa pues tiene un hueco de cabida los viernes, como siempre, de 7:30 a 8:30, y después en las redifusiones a lo largo de toda la semana. Pues durante toda esa semana en redifusiones lo que van a poder ver y analizar nuevamente, además de hoy en directo, son los datos que normalmente les ponemos en lisa, les enseñamos y los traducimos igualmente con nuestro experto, porque ya se ha convertido también en nuestro experto de cabecera, que no es otro que don Antonio Vera de ABC Inmobiliaria. Muy buenas tardes, don Antonio. Pues muy buenas tardes a ti, sobre todo a los televidentes, en esta tarde ya calurosa, ¿no? Ya De hasta el 10 primavera. La de última mayo, vez dije fría sí, tarde efectivamente. de invierno, pues fría. Hasta el 10 de mayo, aunque aquí en Málaga lo del 10 de mayo nunca se ha vislumbrado bien, pero bueno, estamos ahí aguantando, estamos a 7, con lo cual ahí va a quedar la cosa. Decía Antonio que siempre nos gusta poner de manifiesto cómo está el mercado de la vivienda, el mercado de la vivienda de nuevo cuño, la del alquiler, los pisos turísticos, la obra, cómo va fluctuando el mercado, pero siempre desde un punto de vista malacitano, principalmente en Málaga, y por eso cada X meses pues contamos con tu presencia precisamente para eso, para que nos informe con esos estudios que desde ABC Inmobiliaria realizáis, trimestrales, cuatrimestrales, anuales y semestrales también, de todo lo que configura el mercado de la vivienda en Málaga, de las hipotecas, del mercado hipotecario, y precisamente hablando de hipotecas, ya sabemos que también tenemos una nueva normativa, una nueva ley que entra en vigor, pero ahí, como siempre, el que se pregunte, si yo estoy adscrito a un tipo hipotecario y a una hipoteca determinada, ¿qué me va a pasar ahora? Todas esas preguntas se las hacen las personas con esta nueva ley que entra en lisa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde Málaga y desde el que tenga una hipoteca? ¿Cómo nos va a interferir si ya tenemos una hipoteca con una serie de cláusulas y un propósito determinado? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? O evidentemente todo va a fluir y se van a ir conjugando la nueva ley con la hipoteca que cada uno tengamos. Bueno, esta nueva ley hipotecaria que entra en vigor el próximo día 16 de junio, lo tenemos prácticamente ahí ya, pues va a afectar a todas aquellas nuevas hipotecas que se constituyan a partir de esa fecha. Importante, no solo ya para los malagueños, sino esta nueva ley hipotecaria es de ámbito nacional, trae pues varias novedades, entre ellas una que nos va a gustar a todos mucho, que es ese ahorro que supone en el pago de impuestos de actos jurídicos documentados y luego lo que son los gastos de la propia escritura de esa hipoteca. Lo que ahora se está reclamando de las antiguas. De las antiguas. Bueno, pues ahora ya lo que es la minuta de notaría que corresponde a la hipoteca, gastos de registro, gestoría y actos jurídicos documentados, a partir de ahora los asumirá la entidad bancaria. A partir de ahí, pues bueno, nos quedan lo que son los valores de lo que es la tasación, que ese sí es un gasto que en principio tendrá que asumir el consumidor, aunque bueno, aquí ya entra en lisa la guerra entre unas entidades bancarias y otras, que ya hay algunas, pues que la tasación incluso la está incluyendo en sus condiciones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre todo afecta, o nos va a afectar a todos a nivel de operativa. Es decir, si hasta ahora estábamos acostumbrados a ir a la firma, a la compraventa de nuestra casa y firmar la escritura y la compraventa, pues a partir de ahora que sepamos todos que tenemos que pasar 2 veces por notaría.
con un plazo de 10 días, la entidad bancaria nos entregará 2 fichas, 2 palabras, FEIN, el FIAE, junto con todo lo que van a ser las condiciones de la hipoteca, el proyecto de nuestra hipoteca, los gastos. Yo creo que esto es interesante a nivel de transparencia y en la relación entre prestamistas, bancos, prestatarios, los consumidores. Creo que esto va a ser bastante interesante y le va a dar mucha transparencia. Y con esta información, 10 días antes de formalizar la escritura pública de compraventa, tendremos que ir a notaría y que el notario levante acta de que somos conocedores, creo que va incluso con test incluido, que somos conocedores de aquello que vamos a firmar en los próximos días. Entonces, para evitar las letras chicas. Para evitar las letras chicas. Con lo cual es un seguro para el que, en este caso, invierte en una vivienda. Totalmente. Yo creo que, como he comentado antes, a nivel de transparencia, esto era necesario. Esta es una directiva a nivel europeo que ya era hora de que se hiciera realidad, ¿no? Aquí Antonio, alguno se podrá pensar, en el momento en que los bancos han sido deudores y han tenido que pagar o retomar esos gastos hipotecarios que hasta que no salieron por los distintos casos en España, ahora ya no se habla tanto, pero en su momento fue una eclosión y todo el mundo empezó a revisar si había efectivamente pagado esos gastos o estaban incluidos y el banco se los había pasado también, pero a partir de ahí habrá quien diga, bueno, el banco seguramente por este lado se hará cargo de los gastos, tiene que tener esta transparencia con la persona que se hipoteca, pero por otro lado seguramente que se ascribirán otra serie de gastos que sean beneficiosos para el banco. Bueno, ahí ahora mismo sí que es cierto que hasta el día 16 que entra en vigor no sabemos realmente cómo va a responder la banca. Si bien es cierto que si ahondamos un poquito en lo que es la nueva ley hipotecaria, está todo bastante regulado y bastante encasillado. Es decir, no... yo creo que si además tenemos en cuenta que existe cierta competencia entre las entidades bancarias, no creo que esto nos afecte al bolsillo, aunque siempre escuchamos aquello de que la banca siempre gana, ¿no? Pero bueno, hoy Draghi ya ha anunciado por lo menos que se mantiene... Una buena noticia. Una buena noticia, se mantienen los tipos, incluso se habla de una bajada y yo creo que esto al final va a redundar en un beneficio para todos aquellos que formalizamos una hipoteca para la compra de nuestra vivienda habitual. Antonio, si analizamos dentro de esa compraventa y de toda la relación de números que habéis organizado en cuanto al 2018-2019, dejáis claro que el importe medio de la hipoteca solicitada durante este pasado año fue de 190.587 euros, sumando un total de 18.471 viviendas con financiación. Ese baremo variará según también los meses, desde marzo de 2018 a marzo de este 2019, que es cuando se realiza el estudio. Bueno, ya vemos cómo tanto el número de hipotecas como el importe de la hipoteca media difiere de unos meses a otros, pero lo que sí es cierto que vamos viendo cómo en el último año también a nivel de hipoteca media hay ya una cierta estabilización que bueno, viene traducida del precio también de la vivienda, del precio al que se está vendiendo la vivienda en Málaga. Notamos esa estabilización, por lo menos en ciertas zonas,
y eso obviamente se ve traducido también en el importe de las hipotecas. Destaca el mes de enero de este 2019, en el cual se firmaron 1.731, y el mes de septiembre del año pasado, al que le correspondían 2.073. Con lo cual, como tú decías, según el mes y también según el año, hay pequeñas variaciones. Como en el gimnasio, el comienzo de año y Siempre el mes bueno. de septiembre, y el mes de septiembre son meses donde aumenta el número de operaciones que por las festividades pues se han dejado ahí en stand-by, que en esos meses pues se terminan de firmar y de formalizar en las notarías. Hay un número determinado, pero un menor precio. Menor en 5.000 euros estamos hablando, pero no deja de ser menor con referencia al año pasado, ¿no? Sí, sí, como ya te he comentado antes, si vemos incluso la gráfica de precio medio de vivienda y del número de viviendas vendidas en Málaga en el último año, ya vemos como en esa gráfica hay una cierta estabilización que yo creo y presumo que es lo que nos vamos a encontrar y sería lo razonable por lo menos en el próximo año. Hay una cuestión clara, Antonio, y es que de todos los números y de todas las cifras adjuntas o adjudicadas al movimiento inmobiliario en Málaga, y como se ha anunciado en estas semanas atrás, estamos volviendo a niveles en todos los aspectos, en costes, en cantidad, en cuanto a arrendamiento o a vivienda nueva, estamos volviendo a niveles cercanos o iguales a la explosión de la burbuja inmobiliaria. Es decir, que hemos recuperado todo este tramo de incertidumbre y de caída en picado, y ahora la hipoteca, los préstamos, las cantidades, todo está volviendo otra vez a esos niveles, y eso tendrá seguramente una lectura, que no sabremos si es buena o es mala. Es decir, volver a los niveles será bueno siempre y cuando se mantenga una cordura, y después pues ya veremos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que estamos volviendo a niveles de 2007, 12 años después. Si a partir de ahora somos capaces de mantener esta tendencia que lleva el mercado, y ya digo, esa, la estabilización en el último trimestre en tasa interanual, y bueno, podemos hablar de que la situación económica es buena, estamos hablando en tasa interanual de un aumento de precios de un 6,8%. Si hablamos en tasa intertrimestral, de un 1,5%. Me parece que son unos números, bueno, a tener en cuenta, pero contenidos si lo comparamos con lo que pasaba en el boom inmobiliario. De vuestro estudio se desprende que el número de viviendas vendidas en Málaga durante el último año es de 59.244, con lo cual esa cifra no sé si se ascribe a muchas, pocas o una cifra media a nivel nacional. Bueno, en Málaga ahora mismo estamos, si nos comparamos con el resto de provincias, Málaga ahora mismo es la tercera en venta de inmuebles. Queda muy lejos de los números de operaciones inmobiliarias que se realizaron en el boom inmobiliario. Por tanto, yo creo que en ese sentido, tenemos que tener también en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en ese año 2006, 2007, en estos últimos años, 2017, 2018, 2019, las entidades bancarias están teniendo una actitud muy distinta a la que tenían en aquella época, ¿no? En la época del boom, ¿no? Seguimos teniendo hoy que tener ciertos ahorros para poder comprar una vivienda en Málaga,
y tenemos que tener claro que si no disponemos de un 30%, pues difícilmente vamos a poder comprar hoy una vivienda. Recordamos, porque ya lo dijiste también en la anterior comparecencia, el 30% del valor de la vivienda que se vaya a adquirir. Tenerlo en metálico, ahorrado, porque después es muy difícil comprometerse a los pagos de esa hipoteca a 20-25 años, y verdaderamente un tanto por ciento de personas se quedan a mediación y pierden la vivienda, pierden el dinero invertido y se quedan prácticamente en la calle. Para que nos hagamos una idea, por cada 100.000 euros el banco nos va a dar 80, con lo cual debemos tener 20 y tenemos que tener otros 10.000 ahorrados aproximadamente para lo que son los gastos de hipoteca. Eso por cada 100. Entonces, queda bastante claro cuál es el ahorro que debemos tener hoy en día si queremos afrontar pues, la compra de una vivienda en una zona concreta. Ya hemos visto las distintas zonas de Málaga cómo empieza a ser bastante complicado que cualquiera tenga acceso a comprar una vivienda en ellas, ¿no? Y hay un porcentaje, estamos hablando de la compra de una vivienda y las personas se pueden pensar, bueno, será una vivienda de nuevo cuño, de nueva obra, pero hay un porcentaje muy elevado de segunda mano, de vivienda de segunda mano. Sí. Hoy en día estamos hablando que creo que en torno al más del 40% de la vivienda que se está comprando vivienda de segunda mano. En Málaga. En Málaga, en Málaga, gracias a Dios y después de muchos años volvemos a ver grúas en distintas zonas de Málaga. No, ya el cielo se está volviendo a ver otra vez gruista, ¿eh? Sí, empieza a haber grúa, empieza a haber obra nueva y bueno, yo creo que esto en cierto modo después de ese parón va a beneficiar no solo ya a la economía malagueña, sino también al mercado de alquiler de aquí a un futuro, porque tengamos ahí en cuenta que Málaga tiene una importante falta de stock de vivienda en alquiler, ¿eh? Esa es una de las mayores dificultades que se encuentran muchos jóvenes a la hora de adscribirse a su primera casa o de salir del domicilio paternal, maternal, y es los precios del alquiler, que también han vuelto incluso a subir por encima de lo que nos encontrábamos hace 10, 12 años, y están a niveles de esos 10 o 12 años. Y España, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero no fomenta el alquiler, cuando en toda Europa lo que más se fomenta es el alquiler, y la vivienda nueva es casi inalcanzable, pero bueno, el que quiere y tiene la consigue, pero se vive mucho más del alquiler que de, como ocurre en España, que de la vivienda comprada. Pero ese alquiler es que no nos permite acceder a otras circunstancias, y quizás con los precios del alquiler nos adjuntemos a la compra de una vivienda o de segunda mano de primera, porque prácticamente no hay, incluso comprándola, de vez en cuando hasta la hipoteca es más baja que el propio alquiler. Tengamos en cuenta que hoy en día también vivir de alquiler es ya un modo de vida que muchos jóvenes asumen, pues bueno, por la movilidad, la falta de estabilidad laboral, y porque, bueno, en casi todo ya pues nos vamos pareciendo un poco más a Europa. Tengamos como dato, en los últimos 4 años el precio del alquiler en Málaga sube un 42% en los últimos 4 años. Como dato tranquilizador, en el último año ya solo lo ha hecho un 7%. No sé si podemos ver el análisis que estamos ofreciendo a través de las gráficas que nos ha ofrecido ABC Inmobiliaria, y podemos contemplar, como estamos viendo en ese informe, precisamente de lo que estábamos hablando con Antonio Vera. Y ahí están las gráficas de esos números de vivienda de los que estábamos hablando, las 52.244 viviendas, y sobre todo también
la cuestión de que en el mes de enero de 2019 se realizaron un total de 2.781 compraventas y en febrero 2.492 y en enero la cifra fue de 2.789, con lo cual está en torno a unas 2.500 viviendas de compra-venta de media. Más o menos. En el caso de Málaga, como estamos viendo en la gráfica, y más o menos hay una media equilibrada durante todos los meses, como podemos ver en todas esas tubulaciones azules o celestes. Por eso yo hablo de que hay cierta estabilidad, teniendo en cuenta pues esa estacionalidad que siempre hay en la compra y venta de vivienda, coincidiendo en muchos casos con los periodos vacacionales, pero no se observan en la gráfica que haya grandes variaciones entre unos meses y otros que nos lleven a pensar que estamos en un escenario propio de una burbuja inmobiliaria. Si vemos las gráficas, aquí estamos viendo también la cantidad de hipotecarias, en este caso, las que estamos aludiendo anteriormente, pero es muy de comparar y de ver, si vemos las gráficas de las distintas zonas y distritos de Málaga, que evidencian que ha habido una subida considerable en la zona centro, que ha sufrido un incremento en cuanto al importe en las rentas de alquiler. Pues sí, es así, porque la zona centro hoy es un atractivo no solo para aquellos que quieren vivir en el centro de Málaga, sino también, creo que lo comentamos la vez anterior, para los inversores. El inversor se está fijando en el centro de Málaga porque la vivienda empieza a ser muy rentable tanto para alquiler de larga temporada como para ese alquiler turístico del que tanto se está hablando en los últimos tiempos. Entonces, eso hace que el centro haya experimentado una subida mayor que el resto de las zonas de Málaga. Zona centro y zona este. Han sido las dos, y como estamos viendo, una media del metro cuadrado de 2.970 euros. Sí, nos vamos cerca ya de... Con lo cual ya es una cantidad muy considerable con respecto a otras de estos años atrás, ¿no? Nos vamos ya cerca de esos 3.000 euros que empiezan a hacer complicada la compra de una vivienda en ciertas zonas, ¿no? Si tenemos en cuenta pues que actualmente una entidad bancaria, para que nos conceda un crédito, pues nos va a permitir un endeudamiento que no vaya mucho más allá de un 35%. Entonces, queda claro que hay zonas donde hay que tener cierto poder adquisitivo para poder comprar en ellas. Y Antonio, frente a esa zona centro, la zona este, hay otra zona, se advierte que en la zona centro la actual vivienda son 60 metros cuadrados, costaría en este distrito una media de 627 euros, frente a los 496 que se pagaban en el mismo periodo, en el 2018, como vemos en el plano que estamos ofreciendo. Y después destaca, dentro de lo máximo, esta zona centro y este, y dentro de una bajada o de unos precios más o menos razonables en torno a subida y bajada, se encuentra Churriana o la revalorización de Campanillas. Pues sí, conforme esto es como una onda expansiva, conforme hay zonas donde la presión del precio del alquiler en las rentas empieza a ser alta, las zonas más cercanas, pues al final también van inflando esos precios. Y es cierto que, como tú bien dices, tanto la zona de Campanilla, con una influencia importante del parque tecnológico, empieza a ser una zona que también muchos malagueños, y no malagueños, sino residentes en Málaga, que están trabajando allí, empiezan a decantarse por una zona cercana a su puesto de trabajo. Sobre todo cuando hay, hubo y sigue existiendo las peticiones, pero toda esa confluencia con las conexiones tanto de la MT
como de las diferentes vías, los diferentes accesos. Ahora hemos tenido esa nueva construcción que ha permitido que el tiempo de espera o el tiempo de entrada y salida del parque tecnológico se haya reducido considerablemente, con lo cual se va revalorizando con determinadas actuaciones políticas, que eso también tiene mucho que ver a la hora de los alquileres, las ventas por zona. Bueno, en Málaga yo creo que tenemos que tener claro que hay muchas actuaciones políticas que sí que es verdad que nos han llevado a una mejora de la ciudad, de las infraestructuras, y que hacen que Málaga hoy sea un atractivo, ya no solo a nivel turístico, sino también a nivel empresarial. Estamos viendo cómo grandes empresas tecnológicas empiezan a instalarse en Málaga, no solo ya en el parque tecnológico, incluso en la zona de parque litoral, en edificios de oficinas, empiezan a instalarse con vocación de permanecer ahí durante tiempo, y están trayendo muchos trabajadores que al final necesitan su vivienda en Málaga y necesitan estar bien conectados. No quiero irme sin comentar, aunque sea levemente, el alquiler turístico, los pisos turísticos, que después de ese boom en el que todavía se mantiene la cresta, pero ya al imponerles o al empezar a ponerles una serie de connotaciones en cuanto a la basura, a los pagos, a la incidencia con el resto del vecindario, con la comunidad, con la propia ciudad, pues el alquiler se ha mantenido, más allá de subir, aunque han seguido subiendo paulatinamente, pero ya hay una serie de circunstancias que habla de una estabilización, ¿no? Y esa estabilización al final la trae el propio mercado y la rentabilidad. Hay zonas donde la presión del alquiler turístico sobre lo que es el parque de viviendas de larga temporada es mucho mayor que en otros. Obviamente en el centro histórico, pues bueno, vemos continuamente turistas con las maletas de aquí para allá. Empieza a haber una cierta estabilidad también en el alquiler turístico, porque hay mucha competencia y empieza a haber inmuebles en zonas donde a los propietarios no les es ya rentable el tener esa vivienda en alquiler vacacional. Pues don Antonio Vera, como siempre, un placer. Estamos siempre atentos a todas las fluctuaciones del mercado inmobiliario y cada X meses pues tenemos una cita pues con esos números, con esas cantidades y con ese mapa que nos va dejando Málaga en cuanto a la venta y compra de vivienda en la ciudad, y agradecer como siempre a tu persona el que estés con nosotros y siempre dándonos los resultados los primeros. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los televidentes. Y nosotros nos vamos a ir a ese mercado inmobiliario de la publicidad, pero vamos a volver enseguida porque tenemos otros tiempos, en este caso musicales. En la comarca de Guadalteba, a 50 kilómetros de Málaga capital, nos espera Carratraca. Con un cuidado conjunto urbanístico, pasea por sus calles y plazas. Conoce la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, el ayuntamiento de estilo neoárabe, antigua residencia de Trinidad Grun, su plaza de toros, excavada en la montaña, el histórico balneario de aguas sulfurosas. Disfruta de la hospitalidad de su gente, sus fiestas y tradiciones, y déjate sorprender por su exquisita y tradicional gastronomía. Visita Carratraca, referente provincial de turismo de salud. A menos de una hora de Málaga capital, en la comarca de Guadalteba, nos espera Ardales, pueblo de gran encanto con sus casas blancas y con sus pintorescas calles y plazas, con históricos monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el castillo de la Peña, el convento capuchino, el castillo de Turón o el poblado rupestre de Bobastro. Visita su espectacular cueva y el centro de interpretación de la prehistoria. Disfruta de un excepcional paisaje y entorno natural.
Sorpréndete con su rica y variada gastronomía en un amplio abanico de restaurantes y bares y conoce su tradicional y exquisita repostería. Ardales, Puerta del Caminito del Rey. Volvemos y lo hacemos como es costumbre desde un tiempo a esta parte, haciendo amigos. Y si hacemos amigos, lo que tenemos es un plan. Y con ese plan lo que tenemos es una amistad. El coger a un amigo, traerlo a PTV, ofrecerle todos aquellos paquetes y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el internet, con todos los programas, todos los canales que ofrece esta televisión, así como la tarifa de telefonía, pues ese es nuestro plan, que se adscriban a una de esos servicios, de esas circunstancias, y tanto el que trae como el traído serán beneficiados con un regalo por parte de esta casa. Ese es nuestro plan amistad, y el 1650 es nuestro número para todas aquellas personas que quieran traer un amigo y que quieran beneficiarse de ese plan amistad, así como entrar en esa página de Plan Amistad, donde podrán estar al día de todos los regalos que se ofrece y de cuáles son las circunstancias de traer a un amigo, porque el que tiene un amigo, en este caso, tiene un plan con PTV. Y PTV también tiene un plan, y es el llevarle y el estar al día de todo aquello que ocurre en esta ciudad de Málaga. Y saben que estamos muy pendientes desde que comenzaron todos los movimientos en torno al auditorio de la música de Málaga, de cómo van y cómo se van planificando y cómo se van surgiendo los momentos en torno a ese auditorio. Ya les hemos hablado de ese colectivo que se puso en marcha en torno al mismo para obtener finalmente pues el beneplácito de todas las instituciones, para poder conjugar a todas las instituciones y que a buen fin se llevara ese auditorio, y cómo han ido surgiendo las distintas convocatorias de elecciones, los distintos cambios políticos, pero siempre el auditorio ha estado sobre la mesa de todos los partidos, tanto de la Junta de Andalucía, del Gobierno central, como del Municipal o de la Diputación de Málaga. Y es por eso que, como les decíamos, y siempre estamos al borde del auditorio, en este caso, sabiendo cómo se encuentra a día de hoy todas aquellas circunstancias que tengan que ver con el mismo, y para ello siempre echamos mano y traemos a nuestro buen amigo Carlos de Mesa, que es gestor cultural, pero también es ese portavoz de esta plataforma que en torno al auditorio de la música se creó para el beneficio de la ciudadanía en todo su conjunto. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el planteamiento a día de hoy del auditorio? Porque la última vez que estuvimos hablando dijimos, bueno, ahora habrá que esperar a que pasen todas las elecciones, a que se conviertan los gobiernos, se pacten o no, salgan las mayorías o no, y se vuelva a poner sobre la mesa las diferentes circunstancias para llegar a un acuerdo común entre instituciones, que en principio parece y ha parecido siempre, y no se puede negar lo contrario, que hay un entende cordial para la consecución del auditorio, pero todo va cambiando conforme pasan los meses. Efectivamente, así es. Bueno, yo creo que podemos considerar que estamos en unas fechas, en este mes de junio, que son, yo diría que definitivas o decisivas. Una vez que se constituya la nueva corporación municipal, pues vamos a tener el nuevo gobierno de nuestro ayuntamiento, ya tenemos el nuevo gobierno en la Junta, ya también tenemos un nuevo gobierno muy próximo en el Estado. Por lo tanto, tenemos a los tres interlocutores pues recién llegados, pero con un conocimiento detallado de cuál es la necesidad y el deseo que tiene Málaga para disponer de un auditorio en las condiciones que se exigen a una ciudad como la nuestra, y con una movida y una actividad musical muy importante. Así que esto arrancó, ya sabéis, la historia en el año 2013, está a punto Málaga de disponer del auditorio, pero se trunca el proyecto y se queda paralizado hasta el año 2018, en que un grupo de malagueños y malagueñas pues nos proponemos reactivar
esta necesidad, este deseo, Que ponerlo en precisamente ahora se evidencia. cumple el primer aniversario de esa plataforma. Efectivamente, en junio, porque fue en junio cuando, en el junio de 2018, el 24 de junio, cuando se abre un espacio en Internet, en un sitio donde se convocan muchas peticiones ciudadanas, como se llama chain.org, y ahí pues reclamamos y solicitamos adhesiones ciudadanas para solicitar el auditorio. Eso con independencia de otras adhesiones más en directo, más en vivo, con charlas, con conciertos, toda una serie de actividades para poner muy en evidencia que la necesidad y el deseo de Málaga de su auditorio es una realidad, pero además una realidad que no se construye sobre, podríamos decir, humo, sino todo lo contrario, una realidad que se construye sobre una actividad musical que hay en la ciudad, frenética, y para eso solo hay que fijarse que en este mes de junio, entre mayo, junio, julio, que se cierra la temporada de conciertos, pues hay una multitud de conciertos de cierre de temporada, no ya de un concierto esporádico, sino una temporada de una orquesta barroca, de una sociedad filarmónica, de una orquesta filarmónica, de coros, donde se concentran en este mes muchas actividades, que es evidente. Y es evidente que la juventud cada día está mucho más entusiasmada y dedica más tiempo de ocio a la música. Por lo tanto, es una necesidad y una obligación. Es verdad lo que tú dices, Paco. Las instituciones, las administraciones públicas están todas de acuerdo. Todas dicen que Málaga lo necesita y quieren atender el deseo de la ciudad. Hemos tenido la mala fortuna de que unos por otros no han encontrado el día, el lugar y la hora para reunirse a trabajar. Es más, en octubre, si no recuerdo mal, el consejero anterior del gobierno de la Junta propuso comenzar ya las jornadas de trabajo para dotar a Málaga del auditorio. Bueno, se planteó por parte del Ayuntamiento y la Diputación que estaban próximas las elecciones de la Junta y sería mejor posponerlo a diciembre. Pero claro, ha pasado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y estamos en junio. Y ha habido en el calendario acontecimientos importantes de cara a las elecciones que han ido conformando diferentes gobiernos. Bueno, ya hemos terminado. Aquí ahora, el día 15, tendremos un gobierno municipal nuevo. Bueno, esperemos que en lo que queda de junio, hombre, sería fantástico, fíjate bien, que el día 24 de junio decidieran comenzar a trabajar por el auditorio. Hubiéramos cumplido un año exacto desde que la ciudadanía lo reclamó, pero hubiéramos cumplido también con la fecha fatídica del 2013, que fue cuando se liquidó el proyecto del auditorio. O sea que el 24 de junio es una fecha fantástica para armar una fiesta en la ciudad, una fiesta de la música, agradeciendo a los dioses del Olimpo y sobre todo, pues, a la diosa de la música, ese acontecimiento de que Málaga ya empieza a caminar con realidad para dotar de un auditorio. Carlos, el actual ministro de Cultura en funciones ya dijo el año pasado que empezaran a congeniar Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga. Justo. Que empezaran el proyecto y que después ya vería y se vería la aportación que tendría que tener también desde parte del Estado, ¿no? Claro, el ministro, el hombre yo creo que reaccionó rápido y bien, porque ante preguntas de periodistas, cuando estaba caliente aquella reclamación ciudadana, se le preguntó a él y él dijo: no, yo estoy de acuerdo en dotar a Málaga de un auditorio, claro que sí. Claro que esto debe, dijo él, debe surgir de un acuerdo Ayuntamiento-Junta de Andalucía, y cuando lo tenga bien enjaretado, nosotros estamos dispuestos a participar como tercera parte del proyecto. Así que estarán esperando también otra vez a que la Junta y Ayuntamiento finalmente encaucen a ver cómo plantean esta operación. Y después nos tenemos que ir ya hacia este año con la nueva Junta de Andalucía, con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, donde se proponen, más que proyectos estrellas, el conservar lo que hay y tener un gran proyecto en cada una de
de las provincias andaluzas, ¿no? Esa es una manifestación que hizo la consejera de Cultura cuando le preguntaron a ver su plan de actuación para los 4 años y dijo bueno que conocía las necesidades de la comunidad y que estaba dispuesta bueno, a acometer al menos en cada provincia un proyecto importante. Esperemos que ese proyecto importante para la provincia de Málaga se llame Auditorio de la Música. Tenemos la gran ventaja en esta ocasión, antes también con el gobierno socialista en la Junta, era tan sensible como que fijó una fecha para empezar a trabajar. Pero en esta ocasión es que tenemos a un presidente de la Junta y a un vicepresidente malagueños que conocen perfectamente el proyecto del auditorio, los deseos y la necesidad. Y es más, se han manifestado a favor de trabajar en este sentido, de dotar a Málaga del auditorio. Bueno, el consejero de la presidencia hasta se postulaba a favor siempre y en conjunción cuando era presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, con lo cual es la misma persona y la actitud es la misma. Bueno, los ciudadanos tenemos, los que no hemos embarcado en esto de reclamar hasta que se consiga el auditorio, tenemos que agradecer a Elías Bendodo la disposición magnífica que tuvo con un programa que se le presentó para concienciar a la ciudad y exponer las demandas de los artistas sobre el auditorio. Nos ofreció el auditorio Edgar Neville, aportó una cantidad importante de dinero para todo lo necesario, editó todos los folletos, todos los programas, todos los carteles, o sea, se volcó con la demanda del auditorio. Yo no creo que haya cambiado, yo no he hablado con él últimamente, pero en esto seguro que no ha cambiado, sigue estando apostando. La voluntad del alcalde ya la conocemos, que es permanente por conseguir el auditorio. Carlos, hay una cuestión, estamos viendo imágenes de lo que siempre normalmente ponemos y es porque había unos terrenos que se han mantenido a lo largo de los tiempos, aunque, como tú bien apuntabas, se defenestró esa conjunción en torno al auditorio. Pero en esos terrenos, en San Andrés, están cambiando las cosas. Ya no hay tanta fijación por el lugar, sino que incluso se ha llegado a hablar de incluso traerlos al muelle más cercanos a Málaga, porque el otro viernes pasado estábamos hablando con plataformas del rescate del horizonte malagueño a través de ese rascacielos que se iba a formar, y hay movimientos en torno a que, bueno, pues el rascacielos se podía hacer, o una edificación se podía hacer en ese muelle en San Andrés, y en ese lugar o en un espacio muy cercano y parecido podía estar el auditorio de la música, pero eran confabulaciones también, ¿no? Pero ese aspecto que hablábamos del muelle de San Andrés, apuntabais que el oceanográfico, el centro oceanográfico, ya se está llevando a cabo también. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que para no liar este asunto, sería lo oportuno, ya que hay una parcela perfectamente delimitada en esta explanada de expansión del puerto hacia la zona del oeste, donde coinciden en este espacio portuario, pues el centro oceanográfico, un puerto deportivo con una gran dimensión, un intercambiador que se está hablando de él, importantísimo en esa zona, que uniría estación de autobuses, la Renfe, muy cercano al aeropuerto. Ahí, cerca también, en la parte, vamos a llamarle en San Andrés, no dentro del puerto, sino fuera del puerto. Por tanto, esa zona va tomando una conformación de centralidad de ciudad muy importante. El auditorio estaría formidable ahí. Pero es que además el puerto, en su plan urbanístico, pues tiene ahí reservado una parcela para construir el auditorio. Bueno, solo falta de nuevo, como esto en su día, en el año 2013, el consorcio le devuelve al puerto la parcela. Ahora el puerto tenía que volver a ponerla a disposición del auditorio, cosa que no creo que haya ningún inconveniente. Es más, el nuevo presidente de la autoridad portuaria también se manifestó en su momento de que estaba de acuerdo en que esto debería hacerse de esta forma. Por lo tanto, todo está como muy a favor. Es que falta sencillamente el acto de ver, de que conozcamos, de que ya se está trabajando
en hacer un camino en lo que queda de año para que el año que viene pudiera procederse a la licitación de las obras del auditorio y que en los presupuestos del año 2020 se consignaran ya primeras anualidades para construir el auditorio. Estamos en tiempo perfecto, perfecto. Así que por eso el entusiasmo es grande. Vamos a ver que se constituya la corporación municipal nueva, un nuevo gobierno del ayuntamiento y que sea el ayuntamiento, como decía el ministro, con la Junta se pongan inmediatamente a trabajar. La ilusión que tenemos y que creo que no es infundada, sino todo lo contrario. Yo creo que está armada sobre realidades, sobre manifestaciones, en fin. Por eso digo que en estas fechas que estamos del mes de junio, va a ser un mes de junio histórico para nuestra ciudad, porque va a ser en el mes en que se va a retomar de verdad, con materialidad, el volver a trabajar sobre el auditorio. Claro, tenemos que recordar que existe un proyecto ganador de arquitectura en torno a la configuración del propio auditorio, muy aplaudido, proyecto muy aplaudido, que después, una vez ya configurado el presupuesto, las partidas presupuestarias, los plazos y las fechas, pues ya se vería si es el mejor proyecto a día de hoy, porque también se debatió en que lo que también habría que ver es la idoneidad del proyecto a día de hoy y no hace 12 o 13 años cuando se planteó, pero ese proyecto está, como decíamos, ha sido muy aplaudido por todos, pero también habría que ver a lo mejor pequeñas variaciones sobre el mismo. Seguramente, verá, esto es una cuestión que suele ocurrir. Mira, hace unos días conocemos una noticia que lo que se iba a hacer en el convento de la Trinidad va a sufrir modificaciones. El proyecto del Centro de Creación de Artes Vivas en la Trinidad, pues es un proyecto que hizo el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Claro, y había también lo del cuentacuentos. Antes lo del cuentacuentos, antes ahí iba ahí la biblioteca provincial, en fin. Pero ya se había concretado, es más, en esta fecha pensaban que se iba a convocar ya un concurso para hacer esto. Bueno, ha llegado un nuevo gobierno, se encuentra un proyecto del anterior y dice, pues lo voy a ver, voy a valorar si esto es lo que yo o asumo como una herencia o lo retomo y lo planteo de otra manera. Quiere decir, esto suele ocurrir y con el auditorio pues ocurrirá algo parecido, porque el ministro es nuevo, el presidente de la Junta es nuevo, aquí el que está en la historia permanentemente es el alcalde, por eso el alcalde está tan firme en defender ese proyecto. Los que han llegado nuevos, pues como la consejera de Cultura dice, quiero verlo y quiero a ver, ¿no?, si se puede, si hay que modificar algo o no hay que modificar nada, así de simple. No sé si teníamos las imágenes del proyecto precisamente del auditorio, porque estamos viendo las zonas que, pues en las de San Andrés que estábamos hablando y las zonas que probablemente no, las de zonas donde se había adjudicado en la construcción. De hecho se ha mantenido esa zona sin construir nada en vista a la espera de ese proyecto, pero estábamos hablando también de un proyecto constructivo que ganó en su momento el concurso y que, como decíamos, fue muy aplaudido por todos los estamentos como el proyecto para Málaga del auditorio. Y precisamente había una zona, pero además de ese proyecto que decíamos, el proyecto de la plataforma vuestra ha sido avalado por cantidad y cantidad, ya no solo de malagueños, de malagueñas, de personas que han entrado y han votado y han dado su voto y hemos dado nuestro voto a favor de ese auditorio, sino de grandes nombres de la escena en todos los aspectos que han apoyado el auditorio a través de innumerables actividades que habéis tenido, innumerables conciertos, innumerables mesas redondas que lleváis a cabo desde el junio del año pasado. Efectivamente. Bueno, la verdad es que una vez que se había enfriado la ciudad, casi había olvidado la necesidad de disponer del auditorio, como digo, desde el año 2013, y cuando arrancamos esto en el año 2018, en julio de 2018, pues tenemos que hacer un ejercicio de poner en evidencia el deseo y la necesidad.
Por eso, pues convocamos una serie de charlas, coloquios, para hacer llegar a la ciudadanía la oportunidad del auditorio. Pero contamos de una manera pues muy significativa con muchos artistas del mundo de la música de Málaga. Y desde el mundo de la familia de la lírica, de la copla, del flamenco, del jazz, del sinfonismo, del mundo coral, todos ellos han participado de esta manera para pronunciarse. Tarjetas de reclamación, muchas tarjetas de reclamación, todo, algunas de ellas pues se ponen aquí en estos programas y otras, pero son muchísimas. Las firmas en la plataforma son muchas y los comentarios son miles. Mira, de una media aproximadamente entre 25 y 30 firmas suelen entrar al diario reclamando el auditorio desde junio pasado, ¿no? Así que esto, ahora mismo lo que pretendemos, los que estamos implicados en este empeño de poner en evidencia la necesidad del auditorio, es que esa llama que encendimos en junio de 2018 no se apague y que las administraciones, con muchos problemas que resolver, con muchas demandas, con muchas necesidades, pero que tengan muy en cuenta que el auditorio es prioritario para la ciudad. Bueno, ahí dentro de todo ese elenco de personas, precisamente últimamente, tanto como una de las mejores voces que ha dado Málaga en la escenografía, pero son muchos, y lo estamos viendo en la ópera, la copla, que es multidisciplinar, porque hablábamos de no es solo un auditorio elitista, sino que tiene cabida todo lo que represente la música, la cultura, y lo estamos viendo en todo y cada uno de los anuncios que estáis realizando. Efectivamente, es que, claro, el auditorio había tenido un discurso que no calaba de una manera emocional con la ciudadanía, porque claro, si se hablaba de un auditorio exclusivamente para lo que entendemos por música clásica, había otros muchos sectores de la música que se sentían ajenos a esa necesidad, pero es que no es así. Por eso uno de los ejercicios que hemos hecho es contar que el auditorio es el auditorio de todas las músicas, y por eso hemos celebrado conciertos de todas las músicas donde, ya digo, la copla, el jazz, el sinfonismo, los coros han participado para decir, esta es nuestra futura casa. Por eso el auditorio tendría un contenido extraordinario, como suelen tener todos los auditorios del mundo, ¿no? Donde tienen cabida todas las músicas, porque son muchos, son 365 días al año, con 2 salas, una de unas 600 localidades y otra de unas 1900 localidades. Pues fijaros bien lo que se puede programar ahí. Para llenar eso de contenido tienen que estar todas las músicas, pero es que además, como tú bien has dicho, no es para una cosa específica, sino que ahí van a tener cabida todas las músicas. Claro, el Teatro Real es buena prueba de ello, que abrió su escenografía y su escena y su patio de butacas y sus pisos a todo tipo de música cuando solo estaba restringido a una determinada música. Y ahora el Teatro Real tiene otro concepto. Efectivamente, tan así es que, por ejemplo, Miguel Poveda pues está en el Real, pero es que algo todavía más de menor, diría yo, aunque también muy importante y muy atractivo, pues Siempre Así, que es un coro... Tiene ahora el aniversario. Pues está en el Teatro Real, precisamente con la Orquesta Sinfónica de Málaga, en el Teatro Real. Pero es que eso ocurre en el Palacio de Euskalduna, en Bilbao, que tiene lo mismo, parece en el Palacio de las Artes de Valencia. O sea, los auditorios ya no son exclusivamente de un tipo de música, que no, son espacios para la música. Además, como hemos visto, copla, jazz, representaciones varias que ha habido a lo largo de todo este año, desde junio hasta junio que hemos tenido, y todos adscribiéndose a la necesidad de ese espacio musical para Málaga. Don Carlos de Mesa, como siempre, un placer que nos informe sobre cómo van todas las gestiones y cómo van los movimientos en torno al auditorio, y seguiremos atentos porque seguiremos informando mes a mes o cada 2 meses de cómo van todas las cuestiones en torno a ese auditorio. Pues yo muchas gracias, Paco, muchas gracias, PTV, porque nos dais la oportunidad para decir que esto no se ha terminado, es más, no ha empezado. Nosotros seguimos siendo constantes en la reclamación. Queremos que los poderes
públicos, los políticos, no se olviden de esta prioridad. Hay otras muchas necesidades en la ciudad y en todas las ciudades de Andalucía, pero esto para nosotros es fundamental. Para nosotros quiero decir, para nuestra ciudad, para nuestra economía, para el turismo, para nuestras aficiones. Pues estaremos como siempre atentos y nosotros estaremos atentos a estar todos los viernes con ustedes porque les plantearemos todas las cuestiones que tienen que ver con esta ciudad, porque ya saben que nuestro último, único y principal objetivo siempre es Málaga.